bajo una nueva administración. Hoy más que nunca, tenemos que reconocer que estamos bajo una nueva administración. No es la administración del hombre, no es la administración de una religión, no es la administración de una institución, es la administración de un nuevo rey que se ha venido a establecer y a traer la completa verdad acerca de lo que él había dado como la ley para que nosotros podamos pararnos en tierra firme. Hoy, más que nunca, esa línea que marca Jesús, esa separación entre religión y relación, esa separación entre esto es lo que ustedes dicen, pero esto es lo que quise decir, esto es lo que ustedes interpretan, pero yo digo esto, esa línea de separación nos va a obligar a cada uno de nosotros a decir dónde me paro. Créanme que en el tema de hoy yo estaba con los fariseos, me parece, ¿eh? Y tuve que cruzar la línea, tuve que cruzar la línea. En cierta manera tuve que cruzar la línea y pasarme para el lado de Jesús porque quiero estar siempre del lado de Jesús. En todo lo que diga, en todo lo que haga, en todo lo que piense. Quiero estar del lado de Jesús. No quiero estar del lado mío, no quiero estar del lado de ninguna institución, no quiero estar del lado de ninguna religión, no quiero estar del lado de ninguna doctrina que no tenga a Jesucristo como quien firma abajo. Así que tenemos a Mateo, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, y Mateo habla de Jesús como rey que viene, rey proclamado, rey rechazado, el reino es rechazado, eh, y todo lo que tiene que ver con el Mesías prometido en las Escrituras, que ha venido a hacerse presente. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en la sección en donde el reino empieza a ser proclamado, en donde comienza el primer ministerio de Jesús, en donde después de haber sido bautizado, él empieza a predicar, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Entonces se hace luz en un pueblo que estaba en oscuridad, empieza a proclamar el reino en palabras, los discípulos son llamados, después empieza a proclamar el reino no solo con palabras, sino con obras. Hay liberaciones, hay sanidad, hay de todo para aquellas personas que están alejadas de el círculo íntimo de la religión de aquellos días. Era estéril en cuanto a lo que Jesús venía a predicar. Sin embargo, él predicaba y la gente era sanada, era edificada, era liberada. Entonces la gente escuchaba. En esas obras es donde Jesús trae luz, no solo a la tierra, sino empieza a traer luz a las mentes y a los corazones de estas personas. Y entonces tenemos en este momento una enseñanza de él hacia los discípulos, conocida como el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, o el Sermón de la Planicie, como algunos lo quieren poner, si te fijas en Lucas, que dice que paró en la planicie. Dentro de este sermón lo que tenemos son las bienaventuranzas, cosa que ya vimos. Pudimos ver cuáles eran los verdaderos discípulos, aquellos que son luz y que son sal en este mundo. Y ahora nos estamos enfocando en el pasaje en donde Jesús está hablando acerca de las leyes, donde se establece, creo que son 5, si mal no me equivoco. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ya vimos acerca del asesinato, no asesinarás, pero yo os digo, ta, 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 ta. Lo vimos la semana que viene. Hoy nos tocaría ver la ley del adulterio. Una vez más, ¿de dónde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias? Del corazón salen. Entonces Jesús no está viniendo a atacar ideas, discusiones, sino que está yendo al corazón de la gente, les está explicando por qué suceden las cosas, porque su corazón está ahí, porque ustedes tienen esto en su corazón. Lo que hay que arreglar es el corazón. Y si nosotros, que estamos en el cara a cara
Ya por un tiempo entendemos que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque de ahí mana la vida de Dios. No hay vida espiritual fuera de Cristo, no hay vida espiritual fuera de lo que el Espíritu Santo puede revelar a la persona, y el Espíritu Santo se ha asentado en el corazón del creyente. Y si el corazón del creyente es la fortaleza del creyente, va a vivir con la vida de Cristo. Si el creyente le da la espalda a su corazón y al Espíritu Santo, va a tender a vivir por la carne. Y fíjense que cuando uno vive por la carne, también el corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ahí es donde radica la voluntad de la persona. ¿Cedo mi corazón a lo que el Espíritu Santo me dice o me mantengo con el corazón en lo que aprendí, en lo que pienso, en lo que a mí me parece, en lo que creo que está bien, aparte de la palabra? Entonces, la ley del adulterio la hemos dividido casi en dos, porque el versículo 31 y 32 sigue hablando casi del mismo tema. Fíjense que en este caso dice Jesús, también fue dicho. Como dijimos, todos los que están escuchando a Jesús, tenemos que poner en un 95%, ninguno de la audiencia de Jesús ha leído la palabra, porque la palabra no estaba disponible para todas las personas, solo se leía en la sinagoga. Y si se leía en la sinagoga es porque alguien la leía. Y ese alguien que la leía la interpretaba también. Entonces, es eso lo que Jesús viene a decirle. Ustedes escucharon que se dijo acerca de la ley. En cada una de las veces, Jesús está atacando no a la ley, porque él no vino a abrogar la ley, sino que vino a darle sentido a la ley. Entonces, una de las cosas que se ha estado diciendo es que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera. Y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. Regla de tres simple, lo dice el Señor. No hay muchas vueltas acá. No hay una cuestión de interpretación. No hay palabras que uno pueda decir, no, pero en el hebreo dice, en el griego, no está muy... Lo que esto pega es en la base de nuestras creencias, sobre todo en la base, y hablo por mí, de lo que la sociedad va entendiendo como bueno. Entonces, vamos a caminar un poquito. El problema acá está en un solo pasaje. Y ese pasaje es la ley, y ese pasaje es Deuteronomio 24, del 1 al 4. Este es la raíz de todo el problema de esta conversación que Jesús está teniendo. Y vamos a leerlo para tener noción de lo que dice la ley. Elegí la versión textual para poder entender un poquito más dónde aparecen los nombres de Dios que no están cambiados. Cuando alguno tome una mujer casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, esto, ante sus ojos, acuérdense de esto, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, recuerden esa frase también, le escribirá carta de divorcio. Esto era totalmente distinto a cualquier otra nación que estuviera alrededor. Cualquier otra nación. Por ejemplo, en el Código Hammurabi decía que el esposo se podía casar, la podría echar y la podía ir a buscar las veces que quisiera. Era una cosa. Pero acá la ley de Dios dice, le escribirá carta de divorcio. Y poniendo esta en su mano, o sea, poniendo la carta en su mano, podrá despedirla de su casa. Y si ella llega a ser de otro marido, acá está implicando que hay segundas nupcias. No la está condenando a la segunda nupcia.
Y si ella llega a ser de otro marido y el segundo marido la aborrece, bueno, esta mujer tiene un problema. No, mentira, mentira. Y el primero la echó, el segundo, si el segundo la aborrece y le escribe carta de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por mujer, no le será permitido al primer marido que la despidió tomarla de nuevo como mujer, después de quedar mancillada. Pues esto sería abominación delante de Jehová. Y no traerás depravación a la tierra de Jehová, tu Elohim, que tu Elohim te da por heredad. Entonces, viste algo que no te gustó de tu esposa, le das carta de divorcio, la despedís. Ella se va, encuentra a otra persona, esa otra persona también la aborrece, le da otra carta de divorcio. Entonces, esta mujer no puede volver al primer marido. Es lo único que está estableciendo la ley. No puede volver al primer marido. ¿Por qué no casarse con el primer esposo? No le sale esa pregunta. Yo digo, ¿qué onda? ¿Por qué no puede venir con el primero? Hay tres razones principales. Y yo nunca viste, yo soy tengo tan buen corazón que no pienso en estas cosas. Pero la prostitución. O sea, porque echa la ley, echa la trampa. La despido, le doy carta de divorcio, y si la puedo volver a tomar, la agarro dentro de una semana. Otra vez vení, ¿dónde estuviste? Estuve con fulano, dame la plata. Ahora la semana que viene la despido otra vez, se va con otro, y después la vuelvo a tomar. Entonces, ¿cuántas veces las puedo volver a tomar? Infinitas veces. Entonces, una de las razones es la prostitución. Otra de las razones es el que tú vas. El que tú vas era que, bueno, yo soy responsable de esa mujer, el dote o el dinero que le voy a dar. Entonces, si ya le doy, se va con otro, ya no está bajo mío. El otro, cuando la tiene que despedir, le tiene que dar también. Entonces, si yo la tomo, puede ser una cuestión de negocio. Andate con tal, después te venís y nos quedamos con la plata del otro. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa en cuanto a esta ley. Pero la gran pregunta que se están haciendo en los tiempos de Jesús es como el gran hermano, algo que yo nunca vi, pero que escucho gente que discute como si fuera, es esta frase: si encontraras alguna cosa reprochable en tu esposa, ¿sí? Alguna cosa reprochable. Por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable. Bueno, ya entonces ahora se sientan los cabezones y dicen, ¿qué es esa cosa reprochable que he encontrado en mi esposa? Hoy estábamos hablando que nos gusta el mate. Entonces, que me cebe un mate lavado puede ser algo reprochable para alguien que es muy fanático del mate. Para alguien que es muy fanático de la comida bien hecha, puede ser que la comida esté muy salada. Esto es reprochable, me cocina mal. Entonces, ese era el problema. Nosotros tenemos a nuestro superhéroe acá en el Martín Fierro, el viejo Vizcacha, que mató a su esposa porque le trajo un mate frío. De acuerdo a la ley, estaba dentro. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que está pasando. Y esto casi no hay discusión en los mejores comentaristas de hoy en día. Lo que está pasando es esto. Hay dos. Mayoritariamente hay dos escuelas en el tiempo de Jesús, que también son conocidas como yugos. Por eso Jesús dice, tomad mi yugo y aprended de mí. O sea, mi doctrina. Entonces había escuelas. Hoy tenemos el Talmud. Dentro del Talmud está el Mishnah, que quiere decir que recopilaron, ese libro recopiló las tradiciones orales de las personas que discutían acerca de la ley. No es inspirado por Dios, pero los judíos todavía lo tienen. Y el problema era esto, alguna cosa reprochable. Entonces, dentro de las dos
escuelas mayoritarias que había. Estaba el rabí Gilel y el rabí Shammai. Uno, el rabí Gilel era liberal. Dice, Dios permitía el divorcio por cualquier causa. Y por el otro lado teníamos al rabí Shammai que decía, Dios permitía el divorcio solo por fornicación. Este parece ser el que está más de acuerdo a lo que Jesús dice. Pero ojo, este era muy amplio en su fornicación. Si la mujer de repente estuvo trabajando en el campo y venía con los pelos medio alborotados y un poco de pasto en la ropa, él podría decir, esta se acostó con alguien. Y entonces, carta de divorcio. Afuera. Fíjense, yo me fui al Mishnah, no lo encontré en español, lo traduje, pero acá está el Mishnah, en el Getín 9, qué sé yo, quién sabe qué será eso, pero es como nuestra Biblia más o menos. Dice, lo dice claramente. Shammai dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubra que ella ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Esto está en el Mishnah. Esto era lo que discutía esa gente en el tiempo de Jesús. El rabí Ben Hillel dice, marido puede divorciarse de ella incluso debido a un problema menor. Por ejemplo, porque ella quemó o sala demasiado en su plato, como está dicho, porque ha encontrado alguna materia indecorosa en ella. Estas son interpretaciones. Y este se fue a los caños, por eso ni lo tengo en cuenta. El rabí Akiva dice, puede divorciarse de ella incluso si encuentra una mujer que sea más atractiva. O sea, vos vas caminando y decís, esta está mejor que mi esposa. Le doy carta de divorcio a mi esposa y me agarro a esta otra. Eso es lo que dice Rabí Akiva, porque él se enfoca en a sus ojos, reprochable a sus ojos. Entonces, si él con los ojos ve algo más lindo, tiene todo el derecho de divorciarse del anterior. Entonces, en este contexto, aparece el maestro, no cualquier rabí, aparece el rabí, pero dice algo que mueve los cimientos de todo, inclusive el que le está hablando a ustedes. Dios permitía el divorcio por fornicación, pero advirtió contra volver a casarse después de tal divorcio. Esta discusión sigue más adelante, en Mateo 19. Jesús acá lo trae de manera resumida, porque esta era una discusión a nivel nacional. Acuérdense que así como nosotros discutimos sobre política o fútbol, en aquel tiempo discutían sobre la ley. Y entonces esta era una discusión. El debate no era si el matrimonio o divorcio, sino la interpretación de Deuteronomio 4. ¿Cuál tiene que ser la razón para el divorcio? Los divorcios estaban a la orden del día. Acuérdense, esta era una sociedad muy permisiva y sobre todo con la entrada de los romanos. Y ni hablar después con los griegos. Mateo 19 dice, entonces se acercaron a él, le hace Jesús, los fariseos, tentándole. La intención de ellos no era querer saber, sino tentarlo, hacerlo que pise el palito. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ahí entonces le están trayendo la escuela de Gilel. A ver qué dice Jesús acerca de esta escuela, de este rabí, de este fariseo tan nombrado. La cuestión del divorcio y de casarse y la interpretación de Deuteronomio 4 era la pregunta de Israel en ese tiempo. ¿Qué contesta Jesús? Jesús contesta, y lo voy a incorporar cuando enseñe hermenéutica. Jesús trae un versículo que no admite interpretación para traer claridad a un versículo que puede admitir
un gris. Entonces Jesús trae un versículo que no admite ningún gris para aclarar la cuestión. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Acá no dice oído, leído que el que los hizo al principio varón y hembra, los hizo. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. ¿Qué parte no entendés de esto, Eduardo? La parte que no entiendo es que no somos uno, yo me veo como dos. La parte que no entendés, Eduardo, es que vos no sos con Marina dos, sos uno. Si no entendés eso, que es teología básica, no entendés nada. Si Dios te está diciendo que te ve como uno, vos tenés que incorporar en toda tu cosmovisión, en toda tu teología, en todas tus decisiones, en todos tus pensamientos, que sos uno. Declara a Dios como el fundador del matrimonio, lo cual lo convierte en una institución divina. Que se haya desmadrado el matrimonio, que se haya devaluado, o no se haya devaluado, lo hemos devaluado, y que lo estemos mirando como un paso que hay que dar para poder tener relaciones sexuales dentro de lo que Dios quiere. Hemos devaluado el matrimonio y esto es lo que Jesús intenta. No quiere hablar del divorcio, Jesús. Jesús quiere que entiendan lo que es el matrimonio. Al matrimonio lo hemos antropocentrado. Sí, inventé una palabra acá. Hemos hecho del matrimonio como el centro que es la persona, que son las personas. No, el centro es Dios del matrimonio. Él lo estableció. Lo hemos bajado a la tierra el matrimonio. Cuando es algo que dos personas se unen y son una en el cielo. Lo hemos diluido, lo hemos bastardeado, lo hemos menospreciado, lo hemos centrado en nuestra felicidad. Si no soy feliz, puedo buscarme otra cosa. ¿En dónde está eso? Eduardito, ¿en dónde está? En la palabra que si no sos feliz, si alguien me encuentra un versículo que me habilite, por si no soy feliz o Marina no es feliz conmigo, que busque a otro. ¿En dónde me habilita la escritura a hacer una cosa así? Pero nosotros como que lo hemos permitido socialmente y como que lo entendemos. No digo todos. Lo hemos enfocado en una opción para tener relaciones sexuales y relaciones más satisfactorias. Lo hemos rodeado de deseo físico y sentimentalismo, cuando en realidad tiene una cuota espiritual profunda. Y el sentimentalismo y el deseo físico y el otro se tiene que acoplar a lo primero, que somos uno para Dios. Entonces, Jesús se va al Génesis y dice, así que, conclusión, así que no son ya más dos, sino una sola carne. No es, ni siquiera dice un solo espíritu, una sola carne. Dios y todo el ambiente espiritual, llámense Satanás, demonios, todo el ambiente espiritual, entiende que una persona casada con otra es una. Entonces, todo el ambiente espiritual mira al hombre y a su esposa no como dos personas, sino como una. Los únicos que nosotros hacemos la diferenciación somos nosotros.
Y entonces estamos fuera, quedamos fuera del juego, quedamos a merced de la inconsciencia de no entender lo que es el matrimonio, la profundidad que tiene el matrimonio. Así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, conclusión, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Admite algún tipo de interpretación? ¿Lo está diciendo un fariseo? ¿Lo está diciendo un discípulo? ¿Quién lo está diciendo? Dios reconoce la institución del matrimonio y al parecer la humanidad no entiende la profundidad de esta unión. De repente hemos permitido, qué sé yo, que dos hombres se casen o dos mujeres se casen, o un hombre y un perro, un hombre y una jirafa. Y quieren esas personas que se reconozcan como matrimonio. Sorry, gordo, pero no. Llámalo como quieras, pero eso no es un matrimonio. Porque lo dice mi Señor, porque lo dice en la Escritura, y porque no hay ni sombra para que yo pueda interpretar algo distinto en lo que está acá escrito. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no se juntaron las dos personas porque quisieron. ¿Quién lo juntó? Dios. No lo aparte el hombre. Entonces, todos los que nosotros estamos casados de alguna manera y dijimos, sí, yo quiero casarme, ¿a alguien le pusieron un revólver en la cabeza? ¿O una escopeta de 2 caños? Nadie, me parece a mí. Hable ahora o calle para siempre. Pero pienso que no, que hemos decidido casarnos. Y dijimos, sí, vamos y vamos a la iglesia y que nos case fulano y que nos dé la bendición mengano y que en eso está involucrado Dios. Sea como sea la ceremonia, sea como puede ser una ceremonia de 3 personas, de 1000 personas, puede ser muy rica, puede ser muy pobre, pero en la decisión de comprometerse entre dos personas, Dios es el que lo junta. Y eso es lo que Jesús quiere establecer. La profundidad del matrimonio, no las razones para divorciarse. Esa es la discusión. El matrimonio es una unión que Dios creó y se debe mantener uno solo. El divorcio está mal y debe ser evitado. Estas son una regla, son principios de Dios. Pero como si leyeron el papelito que les mandé entre reglas y relaciones, vamos a ver que después las reglas pueden de alguna manera en las relaciones, priorizando las relaciones y en algunos casos, no ser rotas, pero ser vistas de una manera distinta, con un corazón de amor. Entonces, principio, el matrimonio es una unión que Dios creó. El divorcio está mal y debe ser evitado. El divorcio y segundas nupcias es adulterio. La persona que se casa por segunda vez está adulterando. No se asusten, no termina ahí la cosa. No nos vamos a quedar con eso solamente. Pero es lo que Jesús dice. Y ellos le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Y él les dijo, o sea, Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no legisló, no fue un mandato, fue algo permisivo por la causa de lo que estaba pasando, un mal menor, pero no era la voluntad de Dios.
Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, lo que tenemos que entender, ustedes que van a predicar, que van a ministrar o que van a enseñar, es enseñar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice esto, que el matrimonio es de Dios y que el divorcio no termina con un papel legal, porque hay algo moral. Dios dice, ah, bueno, ya fuiste al abogado, el abogado te divorció, bueno, listo, rompemos acá en el cielo lo que yo junté también. No ocurre así. ¿Y qué pasa si Dios sigue viendo a esas dos personas que decidieron separarse acá en la tierra? La sigue viendo como una. Y esas dos personas que se separaron empezaron a buscar otras parejas y están teniendo relaciones sexuales con esa pareja. Entonces, a los ojos de Dios, ¿qué están haciendo? Díganmelo ustedes. Adulterio. Para los ojos de Dios. Y acá el que está hablando es Dios Hijo. El divorcio no es la voluntad de Dios. Con respecto a un marido y una esposa creyente, no hay motivos verdaderos para el divorcio. Si ambos se comportan bíblicamente, entonces nunca habrá necesidad de divorcio. Si los dos creyentes se comportan bíblicamente y la intención de ellos es agradar a Dios y a su Señor Jesucristo en primer lugar, no hay divorcio. Y se lo discuto a quien sea. Si los dos buscan al Señor, si los dos quieren agradar a Dios, no hay divorcio. El divorcio es porque uno de los dos, o los dos, endurecieron su corazón y ya no quieren agradar a Dios. No les importa lo que Dios dice y quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Yo os digo que, sigue diciendo Jesús, cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación. O sea, la excepción es fornicación. La palabra para fornicación acá es porneia. Desgraciadamente, porneia es un término genérico muy amplio para toda clase de pecado sexual. Entonces, fornicación incluye si que vos te acuestes con otra persona, pero también incluye violación. Si uno de los dos no quiere tener relaciones y el otro lo obliga, eso es una violación. Eso también entra dentro de pornea. Incesto, bestialismo, todo, y todo, no quiero nombrarlos a todos, pero todo eso entraría dentro de pornea. Por eso Jesús no usa solo adulterio, no por causa de adulterio, porque si no lo estaría limitando. Y Jesús sabe que después hay un montón de barbaridades sexuales que no entrarían dentro del adulterio. Entonces usarían eso. Ah, no, pero yo hice esto, no es adulterio. Entonces, vieron que nosotros somos así, hecha la ley. Entonces Jesús dice, si no fuere por causa de fornicación, se casare con otra, ¿qué hace? Adultera, dice. Y el que se casare con la repudiada, adultera también. Si el matrimonio se disuelve por motivos bíblicos, o sea, fornicación o deserción de la persona, porque estás casado con alguien que no es creyente y se va, listo. O porque la persona murió, volver a casarse está permitido bíblicamente. ¿Qué estoy haciendo hasta ahora? Estoy enseñando Biblia. Con lo limitado que puedo ser, con todas mis limitaciones, lo que estoy tratando de hacer es centrarme en lo que Jesús dice, no salirme, no tener interpretaciones mías y no ponerle nada del bagaje social y cultural que tenemos. Hasta ahora lo que estamos viendo es Biblia. Sus discípulos le dijeron, esta es la pregunta normal. Ah, bueno, dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer,
no conviene casarse. Si me tengo que casar para toda la vida, lo único que me puedo deshacer de esta mujer es solo si me engaña o si... Ah, no, no conviene casar. Fíjense la palabra conviene. Quiere decir que en el corazón de ellos el matrimonio es para conveniencia. Algo que desmadra el mero hecho de querer casarte con alguien. Ah, me voy a casar con Marina porque me conviene casarme con Marina. Marina usa la computadora mejor que yo, me caso con Marina, entonces ya arreglo ese paso. Ah, a mí no me gusta lavar. Ah, Marina lava, me conviene casarme. Si ese es el inicio del matrimonio, estamos al horno con papas. Es lo que piensan los discípulos ya en este caso, ni siquiera los fariseos. Sus pensamientos estaban equivocados y de hecho no eran pensamientos bíblicos, porque Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que si alcanza, ya está esposa, ya está el bien. Y tenés la benevolencia, estás dentro de la voluntad de Dios. Entonces él les dijo, no todos reciben esta palabra. ¿Qué palabra? La del casamiento, el casarse, el juntarse con una mujer, sino a quienes es dado. ¿No te querés casar? ¿No estás listo? No te cases. ¿Quién te obliga? Y Jesús ahora trae algo que parece sacado de quién sabe de dónde. Dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, que lo acepte. Chino básico. Primero, los eunucos eran los castrados para servir al Estado, ¿sí? Los castraban, entonces de esa manera no tenían inclinaciones sexuales, podían servir mejor, sobre todo cuidar los harenes y todo eso. Esos son los eunucos hechos por los hombres. Después hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos. Perdón, los que vienen del vientre de su madre. Son primero un accidente de nacimiento, no tienen instinto sexual alguno, ¿sí? O probablemente también otra causa de divorcio era la infertilidad en aquel tiempo. Entonces, pero también hay eunucos que se hicieron eunucos por los hombres, y en este es el caso que yo decía, para cuidar los harems. Entonces, no tenías problema de dejarle tus esposas porque no tenían instrumento como te la pudieran usar mientras vos no estabas. Qué fino que estuve. Y después están los eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Esto es rarísimo. Entonces, se hicieron eunucos, no es que hubo castración acá, o la Biblia está en contra de la castración, sino que por decisión propia decidieron no tener relaciones sexuales. Algunos ponen el caso de Pablo. Yo he conocido dos personas nada más, y una tengo duda, pero que han decidido en su vida no tener relaciones sexuales. El que pueda ser capaz de esto, que lo acepte, dice Jesús. Jesús se refiere al grupo, al último grupo, ¿sí? De los que quieran no tener relaciones sexuales por servir al Señor. Y eso es algo que Dios tiene que dar y son muy pocos, ¿sí? Fíjense otra versión. Me gusta esta versión del mensaje porque está muy buena. Le leo lo mismo que leímos recién, pero en otra versión. Dice, los discípulos de Jesús objetaron, si esos son los términos del matrimonio, estamos estancados. ¿Por qué casarnos? Pero Jesús dijo, no todo el mundo es lo suficientemente maduro para vivir una vida matrimonial. Se requiere cierta aptitud y gracia. El matrimonio no es para todos. Algunos, aparentemente, desde que nacen, nunca piensan en el matrimonio. Otros nunca se les pide ni se les acepta. Y algunos deciden no casarse por motivos del reino. Pero si eres capaz de creer,
hasta alcanzar la amplitud del matrimonio, hazlo. Si eres capaz de crecer, perdón, si eres capaz de crecer hasta alcanzar la amplitud del matrimonio, hazlo. Lo que Jesús está diciendo, cuando entiendas la profundidad, cuando entiendas lo que el matrimonio es, cuando entiendas en dónde te estás metiendo, en la profundidad, en la madurez, ahí, hacelo. Como nos pasó a todos nosotros. Con Marina nos caímos dentro del matrimonio, no sé cómo, nadie nos explicó todo esto. Primera Corintios 7, del 9 al 11. Si no tienen el don de incontinencia, o sea, se refiere al apetito sexual, si no te podés aguantar, casate, hermano. No andes picoteando de acá allá. ¿Sabes que no te podés aguantar? Casate. Que es mejor casarse que estar quemándose. Se refiere a la pasión que puede brotar en una. Algunos somos menos apasionados que otros, otros son más. Si no te podés aguantar, casate. Si querés agradar a Dios y querés estar bien con Dios, casate. En cuanto a los que están juntos en matrimonio, les ordeno, no yo, sino el Señor. Bueno, hay que parar la oreja, ¿eh? En su modo apóstol, Pablo está hablando del Señor. Que la mujer no se separe del marido. La separación por motivos que no eran bíblicos, en otras palabras, el marido inconverso no le dio a la esposa el derecho de divorciarse por esos motivos. Entonces, no se separe del marido. Y si se separa, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no despida a su mujer. No hay vuelta de hoja. No hay mucha vuelta de hoja ya. Lo dice Jesús, lo dice Pablo. Y créame que ordeñé muchos versículos. O sea, no puse todos los que tenía que poner. Ahora, fíjense esto. Diario El País. Las fiestas de divorcio se vuelven tendencia. Torta, ramo, anota Ricardo para el cotillón. Torta, ramo, quema de vestidos y una pequeña ceremonia. Britney Spears organizó su fiesta de divorcio tras separarse de su esposo. Creo que era el tercero o cuarto. Diario El Sol. El boom de las fiestas de divorcio en Estados Unidos. ¿Celebrar un divorcio? Con mucho ruido y muchos amigos. Tras una época difícil, al final de un matrimonio, algunas personas quieren dejar todo atrás y también celebrarlo. Una tendencia que crece en el país del norte. Diario en España, International Press. El anillo de divorcio gana popularidad entre las mujeres japonesas. ¿Te querés comprar un anillo de divorcio? Así son. Yo llegué a algunas conclusiones. No quiere decir que ustedes las tienen que compartir. Terminé este estudio, voy a hacer una serie de conclusiones personales, subjetivas, mías. Después yo estoy abierto a escucharlos y a que me digan sus opiniones, pero esto es a lo que yo llegué. No tienen por qué compartirlo, pero un divorcio ilegítimo da lugar al adulterio, porque Dios no reconoce ese divorcio y ve una nueva relación como una relación bígama. Es posible que una persona tenga un divorcio que sea reconocido por el Estado, pero no reconocido por Dios. Si esa persona se casa con otra persona, Dios considera que esa relación es adulterio porque Él los ve todavía casados, como uno.
Los maestros judíos de la ley reconocieron una categoría legal llamada concesión, algo que estaba permitido solo porque era mejor regular el pecado, fíjense esto, regular el pecado que renunciar por completo al control sobre él. Vamos a regular esto de que me gusta divorciarme y casarme, lo regulamos diciendo que te puedo dar carta de divorcio por cualquier cosa, en vez de reconocer que tengo que menguar, que tengo que humillarme, que tengo que poner por encima mío a los demás, en este caso a mi cónyuge, someterme a Dios, buscar de Dios. No, mejor carta de divorcio y pasamos a lo que sigue. Los fariseos estaban preocupados por las causales del divorcio. Jesús estaba preocupado por la unión divina ocurrida en el matrimonio. Distintas páginas, distintos enfoques. Yo me quiero quedar desde la línea de Jesús de este lado. Los fariseos llamaron a la provisión de Moisés para el divorcio un mandamiento. Jesús lo llamó una concesión a la dureza de sus corazones humanos. Bajo la ley mosaica, el adulterio se castigaba con la muerte, aunque como ya vimos, la muerte ya no se utilizaba para casos de adulterio. Por tanto, nadie habría cuestionado que una infidelidad conyugal, ya que no se estaba cumpliendo la ley de apedrear a la persona hasta la muerte, bueno, entonces puede ser una causa justa para el divorcio. El divorcio no es lo ideal, no es la voluntad perfecta de Dios. Es una concesión divina a la debilidad humana. Y esto es lo que yo tuve que cambiar en mi mente. El divorcio, a ver, estoy condenando a las personas que se divorcian, pero ni Dios lo permita. Pero mi enfoque en cuanto a lo que la escritura dice tiene que cambiar, porque la escritura dice eso. No puedo hacerle decir a la escritura algo que no dice porque yo tengo una cosmovisión distinta. Y ahí estaba equivocado. Dios odia el divorcio. Debemos darnos cuenta de que el divorcio y las segundas nupcias, de acuerdo con las pautas bíblicas, no es pecado, aunque se debe al pecado. A ver si me explico. Lo voy a explicar al final. Debemos llorar cada divorcio, no celebrarlo. Porque a Dios le disgusta. Por eso oré al principio que nada de lo que a Dios le disgusta me ponga contento a mí. El adulterio no es un pecado imperdonable. Y acá entramos en la aplicación de la palabra. Hasta ahora fue palabra. El adulterio no es un pecado imperdonable. Lo repito, el adulterio no es un pecado imperdonable. Es un pecado terrible, duro, para las dos partes. Es algo, si ustedes lo han tenido que vivir o si han sido testigos, ustedes saben lo doloroso que es un pecado de adulterio. Pero Dios no permita que haya alguien que sienta que que él o ella ha pecado y quedó fuera del amor de Dios o fuera de su reino a causa del adulterio. Volvamos a él. Cuando di la bendición en el casamiento de mi hermano, era su segundo casamiento, cuando terminé de hablar, no menos de 40 personas se me acercaron, no creyentes, a decirme que les saqué un peso de encima porque ellos pensaban que ya habían sido desechados por Dios, porque ya estaban en su segundo matrimonio. Fíjense la cosmovisión inclusive del no creyente que tienen de la iglesia, pero no de Dios. Establezcamos la regla, ustedes, que yo sé que ministran, que enseñan, que predican, que
evangelizan. Establezcamos la regla de nunca hablar con nadie sobre el divorcio hasta que, primero, hayamos hablado con él, con ella, con los dos, sobre estos dos temas, el matrimonio y la reconciliación. No empecemos con el divorcio. Empecemos, mira, Dios quiere esto del matrimonio, Dios quiere esto, Dios quiere esto, es esto, esto, esto y esto. ¿Vos querés estar bien con Dios? Yo me he encontrado hablando algunas veces con personas que me dicen, me quiero divorciar, y entrando en el juego de a ver si tiene razón de divorciarse o no divorciarse. Entonces no soy un ministro de la palabra, porque no les estoy ministrando la palabra, les estoy ministrando sus necesidades. Yo soy ministro de la palabra, entonces los tengo que llevar a lo que es el matrimonio y a lo importante que puede llegar a ser la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros, y acá levanto la mano, hemos estado al borde del divorcio? Pero ir a Jesús, estar con Jesús, los dos por separado, ha hecho que pasar ese trago amargo, pasar esa situación y después salir más fortalecidos de esa situación. Porque Él es el que nos unió y Él tiene las respuestas para el sustento de lo que Él unió. Con esto termino. Una carta que alguien escribió dice, pastor, le escribe esta persona al pastor, pastor, sé lo que dice la Biblia sobre el divorcio y las segundas nupcias. De acuerdo con la Biblia, nunca puedo volver a casarme. No soy la parte inocente de mi divorcio anterior. O sea, está reconociendo su culpabilidad en el divorcio que contribuí tanto como mi esposo al trágico fracaso de nuestro matrimonio. He buscado y he recibido el perdón de Dios por el pecado del divorcio. Dios perdona, Dios restaura, no es imperdonable. Ahora he conocido a un hombre con el que no solo tengo un vínculo de amor, sino que compartimos un fuerte vínculo de vida en Jesucristo. ¿Será posible que esta persona pueda empezar una nueva relación? Cada caso es especial. No hay, y si se los dicen, se lo van a mentir. No hay un ABC, no hay el uno, 2 y 3 de cómo tratar el divorcio. Es un abanico tan amplio lo que puede llegar a estar pasando con dos personas, que inclusive cuando hablas no sabes si te están mintiendo o no te están mintiendo, si el uno o el otro. Entonces es muy amplio para poder decir, no, es así o es asá. Pero a mí me encantaría que nosotros podamos ser las personas que establecen un ambiente en donde alguien puede escribir algo así, donde el enfoque está en buscar a Dios. Y una vez que encontró el perdón de Dios, buscó el perdón de Dios, claro que está en posición. Ya no hay ninguna condenación para esta persona. Está en Cristo Jesús. Y Dios perdona. Entonces ahí es donde la ley, donde dice nunca, es como el ideal. Es como, y alguien me podrá decir, pero Eduardo, ¿cómo podés encontrar, y miren que me los escribí, ¿cómo puedes encontrar excepciones a esa regla? Yo les contesto, porque Jesús las hace también a las excepciones. Jesús, lo vimos la semana pasada, dice, no digas fatuo a nadie, porque te va a comer el infierno. Sin embargo, Jesús lo llamó fatuo a los fariseos. Jesús dice honra al padre y al madre. Y si lo tomamos como ley rígida, después Jesús estaría mal si dice, si alguien no aborrece padre o madre, no puede ser mi discípulo. Está haciendo acepciones a la regla. Nosotros como occidentales decimos, no, entonces esto no puede ser que diga dos cosas, sí puede ser que diga las dos cosas.
Hay que guardar el sábado. Sin embargo, los sacerdotes de Dios trabajaban como negros los sábados. Entonces, en lo que hacían para Dios, violaban lo que Dios estaba diciendo de guardar el sábado. ¿Se contradice? No se contradice. Dios, Jeremías 3:5, Dios da carta de divorcio a Israel. Dios se divorcia de Israel. Sin embargo, después la vuelve a tomar. Entonces, ¿ven las contemplaciones? Entonces nosotros decimos, Eduardo hoy enseñó esto, nadie se puede volver a casar. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cuál es el ideal. Después hay que ver cada una de las situaciones. Si están buscando del Señor, cómo viene la mano. Entonces, no tomar, yo, para concluir, porque si no me voy a ir por las ramas y quiero escucharlos a ustedes, para concluir, no entendemos y, a ver, no entendemos, no, porque los estoy poniendo a ustedes en un baile que no están bailando. No entiendo, o no entendía, o no me había propuesto entender la profundidad del matrimonio, porque el trato del divorcio en nuestra sociedad me había tapado un poquito eso. Y como que se me había opacado la institución del matrimonio. No, no digo que sea el caso de ustedes, estoy hablando por mí. Entonces, yo lo que pude ver en este estudio es eso, la importancia de que el matrimonio es una institución de Dios, que la voluntad de Dios perfecta es que no nos divorciemos, que la voluntad de Dios es que permanezcamos, que volvamos a Él, que nos reconciliemos. Él tiene todo lo necesario para que un matrimonio sea efectivo. Si en el caso de que uno de los dos o los dos han endurecido su corazón y han llegado a divorciarse y han restaurado sus vidas y han... Gloria a Dios por eso también. Pero no tiene que ser la norma. Si vamos a predicar la palabra, tenemos que predicar lo que la palabra dice, no las experiencias que hemos vivido o las experiencias que hemos visto. Damos gracias a Dios por las experiencias que hemos visto, por reconstrucción de matrimonios, de familias, pero la norma es no al divorcio. ¿Hay casos específicos? Sí, claro que sí, por cuestión de porneia. ¿Mm? Entonces, o por cuestión de que alguien se vaya y deje abandonado a la persona. Me voy a callar y los quiero escuchar a ustedes, pero antes vamos a orar. Papá, yo quiero orar en este momento para darte gracias. Gracias por tener cuidado de todos nosotros, porque sabemos que tu corazón es amoroso. Cada ley, cada mandamiento no puede estar fuera de tu corazón amoroso. Y aunque nos parezca alguno de ellos un poco rigurosos, tenemos que saber que vos sos bueno, que vos sos amoroso. Nada de lo que sale de vos sale con una intención de molestar, con una intención de herir, de cargarnos. No, vengan a mí todos los que estén cargados y yo los voy a hacer descansar. Te damos gracias, papá, porque no sos un regulador, un tirano, un dictador, sino que sos Dios amoroso, que nos muestra el camino, que nos muestra el ideal, pero que también nos encuentra cuando estamos fuera del camino y cuando tomamos decisiones equivocadas. Y que enderezás nuestros caminos delante nuestro. Gracias porque somos templo tuyo, como matrimonio, porque somos uno, somos templo tuyo.
Ayúdanos a poder escarbar y poder entender la profundidad de lo que es el matrimonio. Porque el mismo Pablo, cuando estuvo con vos en el tercer cielo, dijo, es misterioso esto, lo del matrimonio. Pero no lo digo por el matrimonio, lo digo de la relación de Cristo con la iglesia. Uf, papá, si Él pudo vernos de esa manera, ¿con qué razón vos cuidás tanto el matrimonio? Porque estamos casados con Cristo también. Ayúdanos a no convertirnos en legalistas, pero tampoco a ser permisibles con lo que a vos no te gusta. Ayúdanos a discernir y a surfear las olas de nuestra cultura, de lo que esté pasando, pero nunca diluir lo que vos decís y ser ministros de tu palabra, porque sabemos que en definitiva es la que va a traer sanidad. En definitiva vamos a ser honrados o no por el uso de tu palabra. Gracias te damos, papá. Nos ponemos en tus manos y descansamos ahí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, despiértense. Vamos. No estamos despiertos, ¿eh? Está muy bueno. Estaba muy bueno lo que compartí. Amén. No saben lo que estoy Porque luchando con esto. O sea, ayúdenme. es discutible solo el hecho de lo que dice Proverbio. El que yo. Bueno. La mujer, encontrás el bien, ahí podemos discutir un rato.